Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, bueno, y bienvenidos, creo que os lo voy diciendo en este año y medio 30 veces. Así que a ver si consigo no decir en este podcast, en este primer capítulo, y ahora os digo por qué le voy a llamar el primer episodio, a ver si no consigo decir he vuelto. Porque he vuelto. Bueno, a lo que vamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches cuando lo estés oyendo o viendo o escuchando. Y bueno, bienvenidos una semana más a mi podcast Vive de tu influencia. Este va a ser el primer capítulo, de hecho he borrado todos los anteriores. Si hay gente que me estáis escuchando, me estáis viendo, porque lo cuelgo también en YouTube, que lo sepáis. Que me estáis escuchando, me estáis viendo, que ya seguíais mi podcast o seguíais los podcasts en YouTube de Vive tu influencia. En YouTube no, pero los podcasts de aquí los he borrado porque básicamente, bueno, ya sabéis que hace un año que me rompí. De hecho hay un vídeo en YouTube, creo que es un videoblog, donde hablo de me cancelé. Y hablo de esto, ¿no? Bueno, pues que me autocancelé, pues durante año y medio, pues, en fin, me rompí, ya sabéis todos la historia. Si no, ya os digo que hay publicaciones en Instagram y también hay vídeos en YouTube donde lo cuento. De hecho hay un vídeo que creo que además es podcast, donde digo eso, que me rompí. El asunto, llevo año y medio trabajando en mí misma y han cambiado muchas cosas en este año y medio, ¿vale? Y sobre todo ha cambiado la manera en la que quiero enfocar el contenido y los pilares de contenido que quiero empezar a compartir con vosotros. Es por eso que he tomado la decisión de quitar los anteriores podcasts, porque tenían contenido de valor, muchísimo, o sea, realmente tenían contenido de valor, porque si algo me caracteriza es el valor que os doy, pero ese contenido de valor no iban conmigo o estaba creado bajo ciertas presiones que no eran sanas mentalmente para mí. Entonces, voy a volver a crear esos podcasts, voy a hablar seguramente de ese mismo contenido de valor, pero desde mi yo de ahora. Desde esta Sara que no está sanada, pero bueno, está intentando sanar y en proceso. Y eso es lo que quiero que sea este podcast, ¿vale? Este podcast os voy a ir contando semana tras semana. Ya os puedo decir que sí, todos los lunes, a partir de las 7 de la tarde, va a haber un nuevo capítulo de podcast. Ya os digo que lo podéis escuchar en iTunes, Spotify, lo podéis ver en YouTube, porque todos los lunes ya estoy en condiciones de deciros esto. He vuelto ya para ser constante. Entonces todos los lunes vais a tener un capítulo de podcast y básicamente lo que os voy a hablar en este podcast, Vive tu influencia, es mi experiencia semana tras semana como CEO de mi propia empresa de creación de contenidos digital, mi día a día de creadora de contenidos, mi día a día de los aprendizajes sobre mentalidad, desarrollo personal y sanar y evolucionar de las redes sociales, de dueña de un propio negocio, de crear contenido. Y bueno, también os voy a hablar de mi estilo de vida, porque hay muchas cosas que están en proceso de cambiar, hay muchas cosas que ya he cambiado y os voy a ir contando, y hay otras, rutinas, hábitos que, estoy intentando implantar y cambiar, y siempre os lo voy a hablar todo basado desde mi experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá algunas cosas que os sirvan, otras que no. Yo os voy a hablar siempre desde mi experiencia, pero quiero documentar este proceso en el que empieza una nueva etapa en la que quiero ser mejor CEO para mi empresa, en la que quiero que mis productos ayuden al máximo número posible de personas, como ya han ayudado en el pasado. Es decir, mi curso Vive tu influencia, ebooks que tengo, otras formaciones, ¿vale? Enfocados a la creación de contenidos, y donde quiero perfeccionarme y desarrollarme interiormente, que es básicamente este área al que yo tenía muy abandonada. Yo estaba muy centrada en la profesión. De hecho, si veis mi contenido de hace año y medio, era contenido de valor, enseñanzas, tips, herramientas, y el alma me la dejaba un poquito abandonada. Y bueno, al lío. En este podcast, este podcast va a estar dedicado a todas aquellas personas que queráis ser creadores de contenidos, ¿vale? Y que queráis monetizar vuestro contenido, ya sea por colaboraciones pagas con marcas, por link de afiliados, ya sea porque tenéis infoproductos, ¿vale? Cursos que queréis sacar al mercado, cursos online, o los tenéis en el mercado, o sois coach
y queréis, bueno, sacar vuestras sesiones, asesorías, ponencias, etcétera, ¿vale? Va enfocado a todas esas personas que al final sois como yo, que estamos día a día en internet, que estamos generando, bueno, productos digitales, estamos vendiendo nuestros servicios online a través de la creación de contenidos. Y eso es lo que me apasiona ahora, eso es lo que voy a hablar ahora, pero voy a incluir la mentalidad, porque creo que es un aspecto, supongo que en todos los negocios es muy importante, pero después de haberme roto, haberme cancelado, os puedo decir que en online es mucho más importante, o sea, la mentalidad, sobre todo porque estamos expuestos. Y el podcast de hoy, quería que mi primer podcast de Vive tu Influencia, que estoy súper emocionada, quería hablar de este aspecto, ¿vale? Quería hablar de cómo ver las redes sociales desde una perspectiva más sana, ¿vale? Es decir, cómo trabajar las redes sociales mentalmente equilibrado, ¿vale? No encuentro ahora el título, pero básicamente os voy a dar una serie de tips, los tengo aquí apuntados para que no se me olviden, son 4 tips, para que empecéis a ver las redes sociales de una forma más sana. En definitiva, creo que esa es la palabra, ¿vale? Es decir, vamos a hablar de la salud mental en las redes sociales y yo os voy a compartir mis 4 hábitos que tengo, bueno, que he empezado a implantar y que a día de hoy ya los tengo implantados y es lo que me ha hecho volver a las redes sociales. Hubo un momento en el que no quería volver a las redes sociales porque me parecía más de lo mismo, empezaba a generar contenido y por eso lo abandonaba, porque generaba contenido y volvía a sentir la presión de tengo que publicar, a ver cuántos me gustas, a ver cuántos comentarios, a ver cuántos seguidores me sube, mierda, no me ha subido ningún seguidor, esto no sirve para nada, y a la media semana lo dejaba. Volvía otra vez a hacer un contenido que no me llenaba, simplemente que creía que iba a tener los resultados que quería tener, obviamente no funcionaba, y otra vez me venía el estrés, la ansiedad, el burnout ¿no? Que llaman, es decir, estar quemada. Y hasta el punto de estar quemada y querer dejar las redes sociales. Entonces, sí que es cierto que yo durante este año y medio, no lo oculto, lo habéis podido escuchar y lo he dicho multitud de veces, he estado acompañada en el proceso por mi terapeuta. Y bueno, hubo un momento que, haciendo un trabajo, ¿no?, de propósito, me di cuenta que esto es lo mío, me encanta comunicar, me encanta hacer vídeos, me encanta contar mis experiencias, lo que he aprendido, me encanta enseñarlo para que otras personas puedan hacer lo mismo. De hecho, el curso Vive tu Influencia, el programa Vive tu Influencia está basado en mi propia experiencia. Yo misma empecé a tener mi primera colaboración con una joyería de Nueva York, o sea, básicamente ese es mi don y mi propósito. Entonces, para eso yo necesitaba las redes sociales. Y para eso yo necesitaba ver las redes sociales de forma diferente, ¿vale? No como la estaba viendo. Entonces sentamos las bases de 4 cosas que iba a hacer a partir de ahora en las redes sociales. Para mí la más importante es la que os voy a decir, la última, ¿vale? Pero sí que es cierto que estas 3, o sea, no sería posible la última sin estas 3 que os voy a decir, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Lo primero, crea contenido que te apasiona, ¿vale? Crea contenido que nutra tu alma. Uno de los errores que yo cometía era crear contenido porque a otras personas les funcionaba. O hablar, aunque fuera de mi nicho, de cosas que otras personas estaban hablando. Y también otra cosa que... Perdonad que tengo aquí el móvil, voy a quitarle el sonido. Otra cosa que me llevó al desastre absoluto es obviar, eliminar una parte de mí, que soy yo, un tipo de contenido que, gracias a ese contenido, yo había empezado a tener mis primeras colaboraciones, pero hubo un momento que alguien me dijo que eso no era profesional y dejé de crear ese contenido, que ese contenido es el que a mí me nutre. Os estoy hablando de contenido de moda y de belleza. De hecho, si cogéis mi Instagram, incluso si cogéis YouTube, hay videoblogs que os cuento pues qué cosas me he comprado de belleza, qué cosas me he comprado de moda. Y si cogéis mi Instagram, tiráis hace 2 o 3 años, veréis mucho contenido de moda. Es como yo empecé a crear mi comunidad, es como yo empecé a monetizar mi contenido.
y realmente ese contenido es el que me nutre el alma. Por supuesto me nutre el alma hablar de lo que estoy hablando ahora, de mentalidad en redes sociales, por supuesto que me encanta hablar de influencia, por supuesto que me encanta hablar de contenido de CEO de una empresa digital, por supuesto, pero la moda es donde yo me permito ser más creativa y era un contenido que yo estaba desechando, simple y llanamente porque me habían dicho que lo desechara. Entonces, no hagáis esto que yo he hecho. O sea, sí que es cierto que tenéis que tener vuestros 4, 3 o 5, en mi caso son 5 pilares, ¿vale? En mi caso son 5 pilares, que es moda y belleza, es CEO de una empresa digital, es influencia, donde os hablo de creación de contenidos, comunidades y tal, es mentalidad, sanar y evolucionar mientras estás creando tu negocio, y es estilo de vida, ¿vale? Esos son mis 5 pilares. Tú puedes tener los tuyos, pero que nadie te diga que no puedes hablar de alimentación y de moda a la vez. O sea, es decir, si al final sí que es cierto que hay contenidos igual un poco más difíciles de conectar, ¿no? Pero al final, si a ti te gusta y te apasiona y forma parte de tu vida y tu día a día, tu comunidad lo va a ver de una forma muy natural. Entonces, crea ese contenido que te está chillando tu alma. No empieces a generar contenido porque crees que es más fácil por ahí, monetizar por ahí. Es decir, vale, yo quiero sacar un curso online y creo que es más fácil hablar de marketing que de hablar de cómo tapizar sofás. No. Si realmente a ti te está chillando y tu pasión es cómo tapizar sofás, no pierdas el tiempo. Ya te lo digo aquí, si hay alguien escuchándome y se lo está planteando, no pierdas el tiempo. Va a ser más fácil, bueno, fácil. Entenderme, con fácil, que todo lleva un proceso y todo lleva un trabajo, ¿vale? Y todo lleva un tiempo. Aquí no hay éxitos ni de 24 ni de 48 horas, pero sí que es cierto que te va a ser más fácil el camino si tú generas un contenido que nutre tu alma que si generas un contenido por obligación o porque crees que vas a tener unos resultados, porque seguramente esos resultados no lleguen o si llegan no te llenan. Sin embargo, si tú generas un contenido que nutre tu alma, igual tarda un poquito esos resultados o igual no, porque nutre tu alma y va con pasión, pero vas a disfrutar el proceso, que al final es de lo que se trata la vida. Vale, el segundo tip o la segunda cosa que yo he hecho es empezar a limpiar mi Instagram de gente que seguía y realmente seguir aquellos perfiles. De esto he hablado mucho, es que he hablado mucho durante este tiempo, aunque he estado desactivada, pero he hablado mucho en YouTube, de seguir a perfiles que realmente te inspiren. Y cuando digo te inspiren, no es que te hagan sentir chiquitita, ni perfiles que estés continuamente comparando, sino que te inspiren a tomar acción, que te inspiren a llegar a ese resultado, pero en una inspiración buena, ya... Como acabo de decir, no, yo tenía gente que seguía, que me hacían sentir chiquitita, no era culpa de ellos, es mía, pero simplemente estábamos en diferentes partes del proceso. Igual yo había empezado mi empresa hace 3 años y ellos llevaban con su empresa 7. Entonces ellos tenían unos resultados que yo quería tener, pero obviamente yo no había hecho el camino que ellos habían hecho y a mí eso me hacía sentir mal, me hacía sentir una envidia mala y sobre todo castigarme, porque yo soy mucho de castigarme, ya hablaremos largo y tendido de... el amor propio y lo importante que es. Entonces había perfiles que a mí me hacían castigarme, en plan, ves, tú no tienes estos resultados, porque a ti no te pasa esto, porque no sé qué. Entonces, no estoy hablando de ese tipo de inspiración, sino inspiración, por ejemplo, a mí me encanta el perfil de Lydia Millen. No tiene nada que ver con lo mío, porque no es de mi nicho, pero sí que es cierto que compartimos estilo de vida y moda. Ella es creadora de contenidos y me encanta su contenido. Y a mí ver sus videoblogs me hacen ponerme las pilas y empezar a grabar mi videoblog. Con diferencias, porque es otra cosa que tienes que aprender a no compararte. Con diferencias, entendido que cada una tenemos nuestras diferencias y sobre todo diferencias que ya lleva 10 años, ¿vale? Entonces, pero a mí es un perfil que no me hace sentirme mal. Entonces, limpia tu feed de gente que bueno, que la sigues por seguir. No hace falta que la dejes de seguir, puedes bloquear su contenido. Por supuesto, silenciar su contenido, perdón. Por supuesto, bloquea a aquellas personas que te hacen sentir mal. O sea, con eso cero miramientos. Al final tienes que crear una comunidad que os apoyéis continuamente y que tú tengas ganas de comentar ese contenido. O sea, porque al final no solo tienes que esperar que te comenten, sino yo cada vez que saca Lidia algo,
O Alexandra Pereira, por ejemplo, a mí me encantan sus videoblogs, me encanta su contenido. Yo comento, pero comento porque me sale del alma y porque me gusta. Y es un contenido que a mí me apasiona y que me, bueno, que me hace seguir adelante y que me hace querer publicar. Entonces, no tengas miramientos. De hecho, yo antes seguía como 1000 y pico personas y creo que ahora, os voy a decir a tiempo real, la gente que sigo, 561 y tengo que hacer limpieza. ¿Vale? Tengo que hacer limpieza, pero no es malo dejar de seguir, sino es por ti, es para que no entre en tu feed cosas que no quieras ver. O sea, y no te digo un número, o sea, si quieres seguir a 1000 personas, siga a 1000 personas, no pasa nada, pero personas que te nutran el alma, ¿no? Personas que realmente tu contenido te aporte. Ahora no vayáis todos en masa y me dejéis de seguir. Mi contenido os va a aportar, os lo aseguro. Tercero, fija unos horarios. Esto yo antes lo hacía súper mal. Lo primero que hacía cuando me levantaba era mirar Instagram y lo último antes de acostarme también. Y luego al final lo que pasaba es que durante el día no me daba tiempo a hacer lo que tenía que hacer en mi empresa, pero tampoco me daba tiempo a comentar y a responder los comentarios que tenía que responder y que tenía que comentar. Entonces al final era un desastre, se me drenaba el tiempo por ahí, se me iba el tiempo, se me iba la vida. Entonces yo al final lo que he hecho es fijar unos horarios. Por supuesto, yo ahora me levanto, esto ya os lo contaré, no sé si en un podcast o en un blog, pero básicamente lo que hago es, me levanto, medito, hago meditación o hipnosis, pero bueno, ya os digo que ya os lo desarrollaré, escribo en mi diario y luego me voy a dar un paseo de 1 hora, hora y cuarto con Jazz. Luego vengo a casa, desayuno, me arreglo y empiezo a trabajar. Empiezo por las tareas que, bueno, que realmente, bueno, me hacen avanzar. Y luego a la 1, yo tengo estipulado de 1 a 2 y media, dedicarlo a las redes sociales, ya sea a que tengo que publicar, entonces publico y aprovecho a responder comentarios, a responder mensajes privados. O, por ejemplo, los jueves los tengo dedicados. Los jueves sí que estoy más tiempo, entro en las redes sociales a las 11 porque está enfocado a buscar inspiración, ¿vale? Inspiración de sonidos trends para TikTok, o inspiración de videoblogs para YouTube, o inspiración de Reels, o inspiración de lo que sea. Entonces ahí sí que estoy, pero solo busco inspiración, ¿vale? Si no es de 1 a 2 o 2 y media, ¿vale? Todos los días, y luego por la tarde, antes de irme, yo me he puesto ya horarios de trabajo, a las 6 se cierra el chiringo, entonces de 5 a 6 contesto los que me han escrito por la tarde. Es muy importante que tengas estos horarios porque si no al final se te va el tiempo, es muy fácil, las redes sociales están hechas para que actúen como una droga en tu cerebro y están hechas para que pases la mayor parte del tiempo en las redes. Entonces es muy fácil que tú entres a buscar inspiración y te tires 2 horas y salgas sin inspiración ni leches. Y muchas veces incluso sales frustrada. Entonces ponte unos horarios al final, si somos creadores de contenidos y estamos en un mundo online, las redes sociales es parte de nuestro trabajo, ponte unos horarios que tú quieras, bueno, los que a ti te vengan bien, yo me los pongo al final del día para que no se me pase la mano, y nada, y haz lo que tengas que hacer, trabaja y por supuesto, si quieres perder el tiempo mirando las redes sociales, puedes hacerlo, pero conscientemente, no que se te vaya el tiempo sin darte cuenta, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante porque de hecho a mí me ha pasado, o sea, se te va la vida por las redes sociales, cierras el móvil y sigues igual o peor de lo que estabas antes. Y por último, algo que a mí me ha servido de mucho es, y yo creo que esto es lo que nos pasa a todos y por eso acabamos quemados, desapegarte del resultado. Es algo que tenemos que empezar a hacer en redes, ¿vale? Porque todo el mundo publica porque quiere tener los más me gustas, el máximo número posible de comentarios, el máximo de compartidos, el máximo de mensajes privados. Obviamente ese es el objetivo, pero no publiques pensando en el objetivo, o sea, no te obsesiones pensando en el objetivo. De hecho, en todo este año y medio he leído mucho y había en un libro, ¿no?, que hablaba de la teoría del péndulo y decía que, bueno, pues ya sabéis que somos energías, y que el universo funcionaba de tal forma, es decir, si tú te obsesionabas con algo te lo alejaba, porque es la teoría del péndulo, ¿no? El péndulo tiene que estar en medio, si yo me obsesiono mucho, alejo el péndulo, entonces desapégate del resultado, publica
siempre teniendo en mente el propósito. Yo me he tirado un año sin hacer esto, por eso luego año y medio tuve que retirarme, porque yo siempre pensaba en el retorno, siempre pensaba en los mensajes, siempre pensaba en este post me ha cerrado tantas ventas, este post me tal. Obviamente, si tienes un negocio tienes que mirar esos KPIs, ¿vale? Tienes que mirar esos indicadores para saber qué post te hacen, pues, tener más suscriptores, más me gustas, bueno, más links en el link de afiliados, lo que sea tu objetivo. Por supuesto que lo tienes que mirar, pero no crees el contenido pensando en eso. Eso es algo que va a llegar. Eso es algo que tienes que hacer. Y por supuesto yo tengo posts que son objetivo venta y tienen una llamada a la acción. Pero hasta esos posts tienen un propósito y un conocimiento que si la gente lo compra, fenomenal, porque van a aprender más y van a ir más rápido, pero si no los compra, tienen ese contenido. Entonces al final desapégate del resultado. Crea el contenido que a ti te guste. Yo esto lo he tenido que hacer porque he tardado año y medio, o sea, es decir, de año y medio he tardado un año en saber y definir cuál era mi propósito, porque os he dicho que estaba muy perdida, yo os iré comentando por el podcast, no sé qué me pasa hoy en la boca, en el podcast, y el medio año ha sido como una resistencia a entrar en las redes sociales porque esto no lo tenía sanado. O sea, era como, a ver, Sara, ¿sabes lo que quieres hacer? Te emociona muchísimo pensar en que vas a empezar a crear videoblogs de estilo de vida, te emociona muchísimo empezar a crear contenido de influencia, de creación de contenidos. ¿Por qué leches no eres capaz de abrir el móvil y empezar a publicar una historia? Por esto, porque estaba muy apegado al resultado, porque tenía mucho miedo de publicar la story y no tener las views que tenía que tener. Tenía mucho miedo de ver las stories las estadísticas del post y que no tuvieran esas visitas o de YouTube o del podcast. Hasta que me tengo que sentar y decir, llevas año y medio desaparecida. Bastante es que tienes comunidad, ¿vale? Agradece a esa gente que está contigo. Crea para esa gente. La que se vaya, se va. Crea para la gente nueva. De hecho, leí un libro de Russell Brunson, que si no lo conocéis, os recomiendo, si os dedicáis al mundo online, que lo conozcáis. Es el creador de ClickFunnels y él te habla que, bueno, creó su podcast en el peor momento de su vida. No sé si tenía como una deuda, no sé si de 50 o 60 mil dólares. Además, allí en Estados Unidos como que esta deuda no sé de qué sería, pero bueno, tenía posibilidades de entrar a la cárcel si no la pagaba. Entonces, bueno, empezó en el peor momento de su vida, empezó a contar su día a día y te decía que él se pasó el primer año sin mirar cuántas descargas tenía su podcast. No lo sabía, simplemente creaba. Y al año y medio pues le dijeron, no sé si tenía 500.000 o algo así. Claro, pero se pasó todos los días de lunes a viernes durante un año, todos los días publicaba un podcast, de lunes a viernes, 5 podcasts a la semana, sin mirar los resultados. Eso es lo que te estoy diciendo, que estoy haciendo yo y es lo que me ha permitido estar ahí. Es decir, estoy generando el contenido que me gusta, estoy generando el contenido que a mí me hubiera gustado que hubieran compartido para no caer donde he caído, o para haber salido antes de donde he estado, o para generar un contenido mejor. Estoy compartiendo ese contenido, obviamente, a gente que le guste y gente que no, pero voy a encontrar a la gente que sí, porque quiero que esa sea mi comunidad. Y me desapego totalmente del resultado. Obviamente yo tengo mis objetivos de venta, si no, no os podría hablar de contenido de CEO de una empresa digital porque no existiría la empresa. Pero no vista la venta como un resultado de si soy buena o no soy buena generando contenido. Puedo ser muy buena generando contenido y no vender. Y puedo ser muy mala, o estar, bueno, muy mala no, sino estar mal generando contenido que no te gusta, pero vendiendo, que es como yo estaba, ¿no? Al final estaba rota por dentro, sí, vendía muchísimo y generaba un contenido que no me gustaba, pero aún así vendía. Es cierto que, bueno, mis alumnas tenían la mejor formación, el mejor contenido, pero al final yo me iba con cada pedacito de venta. Entonces al final tienes que verlo como estoy generando un contenido que a mí me gusta, sé que va a llevar tiempo, pero tengo que seguir adelante. No mires si no hace falta las estadísticas. Yo tengo quitadas las notificaciones de Instagram en mi móvil. No estoy preparada para que cada 2x3 el móvil me diga no sé quién le ha dado me gusta. Tengo mis horarios y en esos horarios voy a ver quién le ha dado me gusta y quién le ha gustado o quién le ha comentado o quién voy a comentar o qué perfil me apetece entrar porque quiero comentar. Entonces al final, esto para mí, o sea, última de desapegarte de los resultados, de centrarte en el propósito por el que lo haces,
para mí ha sido un antes y un después. Es lo que me ha permitido la semana pasada volver el viernes y publicar que publiqué 3 TikToks, publicar mi reel, volver a publicar el domingo, bueno, el TikTok ya publiqué el sábado, pero el domingo también, volver a publicar el lunes en Instagram el domingo y estar hoy en el podcast, porque yo sé que hoy no sé cuántas escuchas voy a tener, pues que aunque tenga una, es que esa persona me está escuchando y me está dejando su tiempo. Para esa persona es la que creo el contenido, para alguien como yo que le pueda ayudar, y con una persona me vale. ¿Vale? A ver, obviamente vamos a hablar de técnicas para aumentar nuestra comunidad, pero de una forma sana, no de una forma obsesiva, de una forma de me da igual el contenido que genero porque me está dando seguidores, se va a ir un pedacito de ti con cada seguidor que tengas. Y al final, si tú generas el contenido que realmente te llena el alma, el contenido con propósito, créeme, van a llegar las ventas, van a llegar los me gustas, van a llegar los comentarios, porque vas a encontrar esa audiencia, que es a la que tú creas, ¿vale? Ya hablaremos de cómo definir la audiencia. Vamos a hablar de muchas cosas que he aprendido en este año, porque me he estado formando. Básicamente no hemos estado dormidas, aunque mucho, pero lo que hemos estado es formando, así que bueno, os hablaré mucho de funnels, bueno, os voy a hablar de muchas cosas. Hasta aquí el podcast, el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, de verdad. Quería empezar con este podcast porque quiero abrir una sección de salud mental en redes sociales. Quiero ayudaros a entender mejor las redes sociales desde un aspecto sano mentalmente y que no se nos vaya la vida por las redes sociales, porque básicamente la vida no está ahí. Y segundo, no hay que tomárselas tan en serio, ¿vale? Es decir, puedes tener 20 seguidores y tener mucho más ventas que otra persona con 100.000 seguidores. Porque eres auténtica, porque generas el contenido que tú quieres y seguramente según saques tu curso lo van a comprar. Sin embargo, con 100.000 seguidores, si no haces más que tendencias, no haces más que contenido que quieras que sea viral, al final no enganchas a tu audiencia, no tienes esa comunidad y vas a tener menos ventas. Y eso yo lo he vivido. O te puede pasar lo que me pasaba a mí, tener ventas, pero que en cada venta se te vaya un cachito del alma porque no has generado el contenido que tú querías. Entonces al final eso te acaba quemando y dices, si me va bien económicamente, sí. ¿El curso es el que yo haría desde el alma? Sí, por Dios, el programa de Tu Influencia lo hice con todo el amor de mi corazón y está todo explicado al dedillo para que se pueda seguir y se pueda llegar al objetivo. Pero la forma de venderlo no era mi forma, era una forma que unas personas me dijeron que tenía que ser, que seguramente sería su forma, no la mía, no la mía, y es que no a todo el mundo le funciona lo mismo, no a todo el mundo le funciona lo mismo, y es así, es así, es la vida, y así es todo. Entonces al final busca tu forma de generar contenido. Yo te voy a hablar en este podcast, yo voy a hablar en YouTube de técnicas para vender, de cómo eso, pues aumentar tus ventas o aumentar tu cierre de ventas en mensajes privados. Pero siempre te voy a hablar de varias formas porque tienes que buscar la tuya. Tienes que buscar tu forma de vender, aquella forma en la que tú te sientes bien, te sientas realizada. Y tienes que buscar tu forma de generar contenido, tu frecuencia de realizar contenido con el que estés a gusto. O sea, al final no es mucho contenido, sino contenido de calidad. Espero que os haya gustado, creo que este episodio dura como, no sé, media hora. Espero que os haya gustado, ya sabéis, bueno, ya habéis visto que vengo con fuerza, pero bueno, nada, quería compartiros esto porque os digo, vamos a hablar de salud mental en redes sociales, creo que hace falta, y salud mental en los negocios online, creo que es algo que bueno, estoy muy metida y hace falta, por supuesto, sin olvidarnos de la creación de contenidos. Espero que os haya gustado, nos vemos el siguiente lunes y si tienes cualquier sugerencia dentro de los 5 pilares que te he dicho que voy a hablar, de contenido, de influencia, de creación de contenido, de SEO de una empresa online, de mentalidad en redes sociales, de mentalidad en general, me lo puedes mandar por los mensajes privados de mi Instagram, soy Sara Barriuso, ¿vale? O un comentario en un vídeo de YouTube, por donde quieras. Ya sabéis que yo siempre me encanta generar contenido que realmente os pueda ayudar y contenido que os pueda hacer sanar y evolucionar en esta creación de contenidos. Así que nada, nos vemos el siguiente lunes. Espero vuestros comentarios. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Hasta luego.